Estamos ya en el último bloque de apuntes aquí en el 30 de la TDA. Vamos a hablar de política internacional. Lo vamos a hablar con Augusto Grilli Fox, analista internacional, a quien tenemos en línea. Augusto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buen día, Claudia. Muchas gracias por el contacto. Bueno, repasamos un tema, hay muchos temas internacionales de los cuales nos tendríamos que ocupar, pero hoy vamos a priorizar uno que involucra a nuestro país porque la ministra Bullrich hizo declaraciones en un programa de televisión, declaraciones que molestaron a países vecinos. Básicamente la ministra dijo que Hezbollah había sido detectada en Chile, también habló de Bolivia y bueno, lo cierto es que Chile ya había manifestado su descontento a través del propio presidente, también lo hizo Bolivia. ¿Cómo nos condiciona, digamos, si es que nos condiciona este pronunciamiento de Bullrich con los países vecinos? Bien, principalmente tener en cuenta que indefectiblemente esto convulsiona, que llama la atención, digamos, algo tan delicado planteado, podríamos decir, con alguna suerte de informalidad, en el sentido de que es información muy delicada, que representaría investigaciones, presentaciones en organismos internacionales, representaría también otro curso, ¿no? Por ahí a esta gestión ha costado interpretarle algunas vías en cuanto a las competencias. En un planteo de esas características yo me imaginaba más una suerte de presentación con la canciller Diana Mondino a la cabeza y por ahí abriendo el juego de una potencial denuncia, pero generar instancias de estas características sin duda desgastan las relaciones bilaterales, llevan tensionando hacia presentaciones formales en relación al rol de Argentina y también lleva a confirmar esta perspectiva ideologizada que se ha identificado en relación a los países latinoamericanos con los que se tiene diferencias, salvo aquellos con los que tenemos una gran dependencia económica, como lo es Brasil, ¿no? Segundo socio comercial de la Argentina, o sea, uno de los principales. Entonces es ahí donde genera un poco de ruido y uno se plantea justamente si es una estrategia o si es parte de alguna suerte de informalidad. Me cuesta creerlo, sobre todo por lo que representan las relaciones internacionales y por la histórica escuela que ha tenido la Argentina en la materia. Sí. Haciendo un poco referencia a lo que acabas de mencionar, este malestar que ha generado esta situación, el propio Boric que decía, bueno, si tiene pruebas que haga la denuncia, porque es lo que se entiende debería suceder en un caso como este, ¿no? Exacto, y de hecho, insisto, es ahí donde se hace mucho eje en el sentido de lo que representa. Estamos ante una situación, ante un conflicto geopolítico de una escalada sin precedentes, que tiene justamente características que están al límite de cosas que no se han vivido, ¿no? Y por ahí en este marco, ese tipo de declaraciones, más que reafirmar a la región, a lo que llevan justamente es a plantear perspectivas individuales, y por otro lado también hay movimientos. O sea, ayer el ministro de Defensa hizo una presentación para ser socio global de la OTAN. Todos son gestos, ¿no? Sí. Y hay que ver ahí, bueno, justamente lo que representa este tipo de acciones y las consecuencias en lo inmediato, principalmente en las relaciones con los otros países miembros del Cono Sur, de Sudamérica, pero también en cuanto a los organismos. Hay que ver qué termina pasando con esto prácticamente. Bueno, y en relación a esto te quería consultar, bueno, ya has un poco esbozado el tema, esto de pronto de la posición muy clara que tiene el gobierno de Javier Milei cuando se habla del conflicto del Medio Oriente y cuando toma una postura del lado de Israel, las consecuencias, algunos también coinciden en esto de qué puede suceder, sobre todo cuando, por ejemplo, específicamente lo que sucedía el fin de semana pasado entre Irán e Israel, decidían muchos ser más moderados. De hecho, el Grupo de los 7, si bien habló, todo el tiempo está pidiendo tratar de bajar la tensión y no pronunciarse hasta incluso último momento, ¿no? Porque entienden que en este caso hay que ser más moderados. Exacto, entiendo que por ahí van los planteos, por ahí va la discusión, esa es la vía, y por ahí cuesta terminar de interpretar cómo algunos países con mucha claridad lo llevan adelante y por ahí en algunas ocasiones nosotros no. Pero como te digo, Claudia, en lo inmediato hay que ver, porque acá las cosas están pasando en forma muy vertiginosa, ¿no? Sí. Tanto a nivel regional como a nivel global. Entonces es ahí donde hay que estar atento y después también entender que las situaciones para restablecer los vínculos y las relaciones
son complejas. O sea, hoy vemos el intento, la voluntad de restablecer el diálogo, el vínculo con Brasil. Sí. Y si bien hay un formalismo muy interesante, una altura muy interesante por parte de Brasil, está manifestado que una bilateral en lo inmediato entre presidentes no va a haber y que las vías inmediatas van a ser los cancilleres, lo cual no está mal y es saludable, entendiendo la magnitud de las diferencias personales que manifestó Javier Milei principalmente sobre el presidente de Brasil, Lula da Silva. Está claro, digo, que incluso cuando el presidente Milei se ha pronunciado sobre distintas figuras políticas internacionales, después Mondino ha querido minimizar esa situación. A veces da esa sensación de que Mondino es la que tiene que venir a apagar los incendios que genera alguien que evidentemente no asume que como presidente tiene que ser más moderado en sus pronunciamientos, ¿no? Lo que plantea justamente se vio en la situación con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se vio con Gustavo Petro, también presidente de Colombia, pero previamente a eso recordemos también vía Twitter las declaraciones de Mondino en relación a la situación que se dio en Ecuador, que varios presos tomaron canales de televisión, que fue una situación muy delicada. El tuit hacía referencia para rechazar la situación que se daba al narcosocialismo, o sea, se ideologizó en forma concreta y directa una situación de una gravedad que excedía lo político partidario. Y si en todo caso habían herramientas para demostrar una vinculación política, partidaria o ideológica, insisto en que las vías no son esas. Bueno, veremos, seguramente vamos a seguir hablando de este tema, Augusto, y de cómo el gobierno se está manejando con las relaciones internacionales, con la política internacional. Lo vamos a profundizar seguramente en un próximo programa. Te agradecemos, como siempre, Augusto. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Abrazo para vos también. Augusto Grilly Fox con nosotros a través de una comunicación telefónica, bueno, analizando un poco lo que ha sucedido en estos últimos días y con las declaraciones, ¿no?, de la ministra Patricia Bullrich, pero también, digamos, cómo se ha pronunciado el gobierno con respecto a ciertos temas de la política internacional. Nos tenemos que ir, pero antes vamos a decir el nombre de quien se lleva las entradas para el Cine Universidad, es Nelly Gladys Dip. 767 es la terminación del DNI, gracias a Nelly que ha participado del concurso, y ustedes ya saben, la semana que viene también tendrán esa misma posibilidad ustedes de llevarse una entrada para el Cine Universidad. Nos tenemos que despedir, es el momento de desearles a ustedes un buen fin de semana y estaremos de vuelta, por supuesto, el día lunes. Será hasta ese momento. Muchas gracias.